¿Las escrituras falsas de las cooperativas ya están legalizadas?, preguntó una voz en la grabación interceptada. 2.847 familias despojadas, 450.000 hectáreas transferidas a nuestras empresas. Perfecto. Los campesinos nunca van a entender que vendieron sus tierras ancestrales por un plato de lentejas. Lo que Gustavo Petro acababa de descubrir expondría el despojo agrario más sistemático en la historia moderna de Colombia. El ministro de Agricultura Carlos Herrera había sido durante 8 años el arquitecto de la revolución agraria colombiana. Ingeniero agrónomo con maestría en desarrollo rural de Harvard, había transformado a Colombia en el tercer exportador agrícola de América Latina y había implementado programas de cooperativismo que supuestamente beneficiaban a más de 340.000 familias campesinas en todo el país. Bajo su gestión, Colombia había alcanzado la autosuficiencia alimentaria en 12 productos básicos, había creado 2.847 cooperativas rurales que manejaban un patrimonio conjunto de 18 billones de pesos y había establecido el modelo de agricultura asociativa más exitoso del hemisferio occidental. Herrera aparecía en portadas de revistas especializadas como El Salvador del Campesinado y había recibido reconocimientos de la FAO por su liderazgo en desarrollo rural sostenible. Nuestro compromiso inquebrantable es con los pequeños agricultores que alimentan a Colombia, había declarado Herrera en su último discurso público. Cada cooperativa que creamos, cada hectárea que tecnificamos, cada crédito que otorgamos está diseñado para que las familias campesinas no solo sobrevivan, sino que prosperen y se conviertan en empresarios rurales exitosos. Esas palabras resonarían con cruel ironía cuando se descubriera que el propio Herrera había estado despojando sistemáticamente a las mismas familias que juraba proteger, utilizando las cooperativas como arma legal para robar tierras ancestrales y construir el imperio agroindustrial más grande en manos de un funcionario público en la historia de Colombia. Todo comenzó con una llamada angustiada que llegó a casa de Nariño a las 9:23 de la noche del 14 de julio de 2025. Era un campesino del municipio de Villavicencio Meta, cuya identidad Petro protegería hasta el día de hoy. «Presidente», había dicho con la voz quebrada por la desesperación, «nos robaron nuestras tierras con papeles que no entendimos. Ahora mi familia y otras 2.846 familias estamos en la calle, y nuestras fincas las está explotando el mismo ministro que nos dijo que nos ayudaría». Petro, quien mantenía una línea directa para denuncias rurales disponible 24 horas, escuchó durante 4 horas una revelación que haría temblar los cimientos de la política agraria nacional. El campesino había estado documentando secretamente un patrón de despojo que afectaba a miles de familias en Meta, Casanare, Bichada y Arauca. Nos dijeron que si nos uníamos en cooperativas íbamos a tener acceso a créditos baratos, tecnología moderna y mercados seguros, explicaba el campesino. Firmamos papeles que supuestamente nos convertían en socios de cooperativas, pero después nos llegaron cuentas de deudas enormes que nunca habíamos pedido. Cuando no pudimos pagar, nos dijeron que teníamos que vender nuestras tierras para saldar las deudas cooperativas. El campesino había comenzado a investigar por su cuenta lo que estaba pasando con las tierras vendidas voluntariamente por las familias endeudadas. Sus hallazgos eran devastadores. Todas las fincas habían sido consolidadas en megalatifundios que operaban bajo el nombre de empresas controladas directamente por Carlos Herrera. «Presidente», continuó con una angustia palpable, «nuestras tierras que trabajamos durante generaciones ahora tienen tractores gigantes, fumigan con aviones y hay guardias armados que nos prohíben acercarnos. Todo lo que era nuestro ahora tiene letreros que dicen Agroindustrias Herrera S.A. El mismo ministro que nos prometió ayudarnos nos robó todo». Pero lo más escalofriante de la denuncia era la escala sistemática.
No eran casos aislados de familias endeudadas que habían vendido por necesidad. Era un patrón coordinado que afectaba exactamente a las fincas más productivas y mejor ubicadas de la región, todas adquiridas por las mismas empresas vinculadas al ministro. Esa llamada inició la investigación más compleja y sensible de la administración Petro. Una investigación que requería extremo cuidado para no afectar a las cooperativas legítimas que realmente ayudan a campesinos, pero que también demandaba urgencia para exponer lo que parecía ser el despojo agrario más masivo en la Colombia moderna. Petro nombró a la investigación Operación Tierra Nuestra y la clasificó con máximo secreto nacional. Solo 7 personas en todo el gobierno tenían conocimiento de su existencia: el propio Petro, su jefe de inteligencia, el campesino denunciante, un experto en derecho agrario, un especialista en cooperativas, un contador forense especializado en fraude rural y un abogado especialista en títulos de propiedad. La primera fase de la investigación consistió en mapear todas las transferencias de tierra en las regiones mencionadas. Los resultados fueron devastadores. 450.000 hectáreas habían cambiado de manos en 18 meses, todas siguiendo el mismo patrón. Familias campesinas que se asociaban en cooperativas, se endeudaban con esas cooperativas y terminaban vendiendo voluntariamente sus tierras para pagar deudas que no habían contraído conscientemente. Todas las tierras vendidas habían sido adquiridas por apenas 23 empresas que, según los registros mercantiles, tenían una estructura de propiedad que llevaba directamente a Carlos Herrera, su esposa, sus hijos, sus hermanos y testaferros que trabajaban directamente para él. Pero el verdadero horror se descubrió cuando los investigadores encontraron los contratos originales de las cooperativas. No eran documentos de asociación voluntaria, eran trampas legales diseñadas para transferir automáticamente la propiedad de las tierras a las empresas del ministro en caso de cualquier incumplimiento de pagos imposibles de cumplir. La segunda fase de la investigación se centró en entender cómo funcionaba exactamente el mecanismo que había permitido despojar legalmente a miles de familias de sus tierras. Lo que encontraron era un sistema de una sofisticación diabólica que había convertido el cooperativismo en un arma de despojo masivo. Carlos Herrera no era un ladrón de tierras improvisado. Era el arquitecto de un sistema legal que permitía robar fincas campesinas utilizando la estructura jurídica del Estado y la buena fe de familias rurales que confiaban en las instituciones oficiales. El proceso tenía 7 pasos, diseñados para parecer completamente legales. Paso 1. Reclutamiento. Funcionarios del ministerio visitaban fincas campesinas ofreciendo participación en cooperativas de desarrollo rural que darían acceso a créditos, tecnología y mercados. Paso 2. Asociación engañosa. Los campesinos firmaban contratos de asociación que parecían beneficiosos, pero que incluían cláusulas ocultas que los convertían en avalistas automáticos de deudas cooperativas futuras. Paso 3. Endeudamiento artificial. Las cooperativas contraían préstamos millonarios, supuestamente para inversiones productivas, pero que en realidad se transferían directamente a las empresas de Herrera. Paso 4. Responsabilidad solidaria. Cuando las cooperativas no pagaban porque el dinero nunca se había invertido en proyectos reales, todos los socios se convertían automáticamente en deudores. Paso 5. Embargo inevitable. Las deudas cooperativas se cobraban embargando las tierras de los campesinos que habían sido puestas como garantía en contratos que no habían leído completamente. Paso 6. Venta forzosa. Para saldar las deudas, los campesinos se veían obligados a vender sus tierras a precios muy por debajo del mercado a las únicas empresas dispuestas a comprar, las de Herrera. Paso 7. Consolidación. Las tierras individuales se consolidaban inmediatamente en megalatifundios operados industrialmente por las empresas del ministro. Era un sistema tan sofisticado que había pasado todas las auditorías oficiales porque técnicamente cumplía con todos los requisitos legales del cooperativismo y las transferencias de propiedad.
Pero Carlos Herrera cometió un error que expondría todo su esquema de despojo. Se volvió demasiado confiado en sus comunicaciones internas. Durante las reuniones en su oficina del ministerio, coordinando la creación de nuevas cooperativas y la consolidación de tierras adquiridas, no notó que uno de sus asesores más cercanos había comenzado a grabar por órdenes directas de la presidencia. Ese asesor, cuya identidad permanece bajo protección por razones de seguridad, había estado documentando cada conversación durante 5 meses. Las grabaciones obtenidas no solo confirmaban la existencia del esquema de despojo, sino que revelaban la frialdad escalofriante con la que Herrera discutía la destrucción de miles de familias campesinas. La región de Villavicencio está lista para la próxima fase, se escuchaba decir a Herrera en una grabación del 28 de junio. Son 847 familias más que van a firmar su adhesión a cooperativas esta semana. En 6 meses van a estar endeudadas hasta el cuello y vamos a poder consolidar otras 89,000 hectáreas en nuestro complejo agroindustrial del Meta. Herrera no hablaba de desarrollo rural, hablaba de una operación militar de conquista territorial, donde las familias campesinas eran simplemente obstáculos que debían ser removidos con la mayor eficiencia legal posible. ¿Y si alguna familia se resiste a vender cuando llegue el embargo?, preguntaba una voz en la grabación. Imposible, respondía Herrera con una seguridad helante. Una vez que firman el contrato cooperativo, ya no tienen opción legal. O venden al precio que les ofrecemos o pierden todo en el remate judicial. Hemos diseñado el sistema para que la resistencia sea legalmente imposible. Las grabaciones también revelaron cómo Herrera había construido una fortuna personal de más de $23 millones utilizando las tierras robadas a las familias campesinas más vulnerables del país. El sistema económico era de una eficiencia brutal. Las tierras se compraban a precios entre 1.2 y 3.5 millones de pesos por hectárea, cuando el precio real de mercado oscilaba entre 25 y 45 millones de pesos por hectárea. Herrera pagaba menos del 10% del valor real de las tierras más productivas de la Orinoquía. Ese robo masivo se había convertido en un imperio agroindustrial que incluía 450,000 hectáreas de las tierras más fértiles de Meta, Casanare y Vichada, valoradas en más de 18 billones de pesos. 47 plantas procesadoras de productos agrícolas que generaban $340 millones anuales. Una flota de 234 máquinas agrícolas industriales valoradas en $12 millones. Contratos de exportación con 67 países por valor de $890 millones anuales. Pero la evidencia más devastadora de su crueldad no eran los números. Eran las fotografías aéreas que mostraban el contraste obsceno entre su imperio y la miseria de las familias despojadas. Las fotos mostraban megalatifundios con tecnología de punta operando en tierras donde antes había pequeñas fincas familiares, mientras a pocos kilómetros las 2.847 familias despojadas vivían en invasiones urbanas, sin trabajo, sin tierra, sin esperanza, completamente dependientes de subsidios estatales para sobrevivir. Las grabaciones revelaron que Herrera no trabajaba solo. Había creado toda una red de cómplices dentro de las instituciones agrarias, todos beneficiándose del despojo sistemático que destruía el campesinado tradicional para crear latifundios industriales. El doctor Roberto Mendoza, director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, había establecido un protocolo especial para acelerar las titulaciones de tierras vendidas voluntariamente por campesinos endeudados, reduciendo procesos que normalmente tardaban meses a apenas días.
La doctora Patricia Vázquez, directora de cooperativas del Ministerio de Trabajo, había creado un sistema de aprobación automática para cooperativas rurales que cumplieran criterios de desarrollo acelerado, sin verificar realmente si los campesinos entendían los contratos que firmaban. El ingeniero Fernando Torres, director de crédito agrario del Banco Agrario, había autorizado préstamos millonarios a cooperativas sin verificar la capacidad real de pago de los campesinos asociados, sabiendo que las deudas se cobrarían embargando las tierras. Era una red de complicidad que abarcaba desde funcionarios locales hasta directores nacionales, todos coordinados para facilitar el despojo legal de las tierras campesinas más valiosas del país. La tercera fase de la investigación descubrió la evidencia más perturbadora. Carlos Herrera tenía mapas detallados donde había marcado todas las fincas campesinas que planeaba adquirir durante los próximos 5 años. En su oficina privada encontraron carpetas clasificadas con títulos como Expansión Territorial Fase 3 y Objetivos de Consolidación 2025-2030. Eran planes de conquista territorial que trataba a las familias campesinas como obstáculos que debían ser removidos sistemáticamente. Región meta, 89.000 hectáreas objetivo. Población campesina, 847 familias. Método, cooperativas de crédito ganadero. Cronograma, fase de endeudamiento, enero-marzo 2026. Fase de cobro, abril-junio. Consolidación territorial, julio-diciembre. Herrera había convertido el despojo agrario en una ciencia exacta. Cada región tenía cronogramas específicos, métodos de endeudamiento adaptados a las características económicas locales y proyecciones de rentabilidad que calculaban cuántas familias debían ser despojadas para alcanzar economías de escala industrial. Los documentos también revelaban que tenía listas de próximos objetivos donde había identificado las fincas más productivas y mejor ubicadas de Huila, Tolima y Cundinamarca para las siguientes fases de expansión. Pero lo más devastador eran los testimonios de las familias despojadas que Herrera había archivado meticulosamente. No los guardaba por remordimiento. Los guardaba como trofeos de su eficiencia en la destrucción del campesinado tradicional. Mi abuelo trabajó esta tierra, mi papá la trabajó, yo la trabajé durante 40 años, decía la grabación de Esperanza González, campesina de 67 años de Villavicencio. Ahora me dicen que debo 340 millones de pesos a una cooperativa que ni siquiera sabía que existía. Van a rematar mi finca si no vendo por 15 millones. 40 años de trabajo por 15 millones de pesos. Mis hijos nacieron en esta tierra. Lloraba José María Rodríguez, ganadero de Casanare. Aquí están enterrados mis papás, pero me dicen que si no vendo van a embargar todo y mi familia no va a recibir nada. ¿Cómo explico a mis nietos que perdimos la herencia de 4 generaciones por firmar un papel que no entendí? Herrera tenía grabadas las confesiones de desesperación de 1.247 familias. Escuchaba regularmente estos testimonios no por sadismo, sino para perfeccionar su sistema. Identificar qué argumentos legales generaban menos resistencia, qué niveles de presión económica aceleraban las ventas, qué tipo de familias era más fácil de despojar. Con más de 234 horas de grabaciones, documentos de propiedad de 450.000 hectáreas, contratos fraudulentos de 2.847 cooperativas falsas y testimonios de miles de familias despojadas, Petro tomó la decisión más importante para la justicia agraria. La trampa se diseñó con precisión calculada para máximo impacto. Petro convocó a una evaluación integral de la política cooperativa nacional y planificación de nuevas inversiones para desarrollo rural sostenible.
queremos hacer un balance de los logros del cooperativismo rural y diseñar estrategias para expandir este modelo exitoso a otras regiones del país, había explicado la invitación enviada a Herrera. Carlos Herrera recibió la invitación un jueves por la mañana y aceptó inmediatamente con entusiasmo. Para él, era la oportunidad perfecta para obtener reconocimiento presidencial por el éxito revolucionario de su modelo cooperativo y solicitar presupuesto adicional para expandir el programa a nivel nacional. Será una excelente ocasión para demostrar cómo el cooperativismo inteligente puede sacar de la pobreza al campesinado colombiano, le comentó a su esposa mientras revisaba estadísticas infladas sobre el crecimiento patrimonial de las familias campesinas bajo su programa. Lo que Carlos Herrera no sabía era que esa reunión había sido diseñada como el momento de máxima justicia rural en la historia de Colombia. El lunes 29 de julio de 2025. A las 12:45 p.m., Carlos Herrera llegó a Casa de Nariño con la confianza del líder rural que había transformado positivamente la vida de miles de familias campesinas, según su narrativa oficial. Saludó cordialmente a los periodistas, hizo referencias emotivas al progreso del campo colombiano. Hemos convertido el sueño cooperativo en realidad próspera para el campesinado, había dicho con orgullo. Y tomó su lugar con carpetas llenas de gráficos que mostraban el crecimiento espectacular del patrimonio cooperativo bajo su administración. Buenas tardes, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. Hemos convocado esta reunión para evaluar uno de los programas más importantes de nuestro gobierno, el sistema cooperativo que ha involucrado a más de 340.000 familias campesinas y ha manejado un patrimonio de 18 billones de pesos durante los últimos 8 años. Herrera asintió con satisfacción visible, organizando documentos que mostraban estadísticas impresionantes sobre el crecimiento del cooperativismo rural y el supuesto incremento patrimonial de las familias participantes. Durante los primeros 30 minutos, la reunión procedió exactamente como él esperaba. Petro hizo preguntas sobre el desarrollo cooperativo. Herrera respondió con la autoridad de quien conocía cada cooperativa del país, y los demás funcionarios contribuían con observaciones sobre el impacto positivo del programa en las comunidades rurales. Sus cifras de crecimiento cooperativo son verdaderamente excepcionales, ministro, comenzó Petro con aparente admiración. Según sus reportes, en 8 años se han creado 2.800 cooperativas que han beneficiado a 340.000 familias campesinas. Eso representa una revolución en el desarrollo rural colombiano. Gracias, presidente, respondió Herrera visiblemente orgulloso. Ha sido el resultado de un trabajo técnico riguroso y un compromiso genuino con el campesinado. Hemos demostrado que cuando el Estado apoya inteligentemente la asociatividad rural, las familias campesinas no solo salen de la pobreza, sino que se convierten en empresarios rurales prósperos. Hablando de prosperidad campesina, continuó Petro con un tono que mantenía la cordialidad, pero introducía una nueva dirección. Me gustaría entender mejor cómo ha evolucionado la tenencia de tierra en las regiones donde han operado sus cooperativas. Petro abrió entonces una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. Ministro, dijo con cuidado presidencial, tengo datos específicos sobre transferencias de tierra en Meta, Casanare y Vichada que me gustaría que revisara. En las pantallas aparecieron mapas satelitales que mostraban la región antes y después de la implementación de las cooperativas. Las imágenes eran devastadoras. Donde antes había mosaicos de pequeñas fincas familiares, ahora había extensiones uniformes de monocultivos industriales. Estos mapas satelitales muestran cambios dramáticos en la estructura de tenencia de tierra, explicó Petro. Puede explicar cómo 450.000 hectáreas, que antes eran pequeñas fincas familiares, ahora aparecen consolidadas en megalatifundios? La pregunta cambió completamente el ambiente de la sala. Herrera sintió una incomodidad inmediata, pero respondió con la seguridad del técnico que tiene explicaciones racionales para cualquier cuestionamiento. Presidente,
Esos cambios reflejan el éxito del programa cooperativo, explicó Herrera. Las cooperativas han permitido que los campesinos accedan a economías de escala, tecnifiquen sus cultivos y compitan en mercados internacionales. La consolidación predial es una evolución natural hacia la modernización agrícola. Entiendo el concepto de modernización, respondió Petro asintiendo, pero tengo preguntas específicas sobre el proceso. Petro activó entonces la primera grabación que cambiaría todo. ¿Las escrituras falsas de las cooperativas ya están legalizadas? Se escuchó claramente una voz masculina. 2.847.000 familias despojadas, 450.000 hectáreas transferidas a nuestras empresas, respondía otra voz que todos en la sala reconocieron inmediatamente. Era la inconfundible voz de Carlos Herrera. Perfecto. Los campesinos nunca van a entender que vendieron sus tierras ancestrales por un plato de lentejas. El efecto en Herrera fue inmediato y devastador. Al escuchar su propia voz hablando sobre el despojo de familias campesinas como si fuera una operación comercial rutinaria, su rostro se transformó completamente. La autoridad rural que había proyectado durante 8 años se desplomó en segundos. Ministro, dijo Petro pausando la grabación, ¿puede explicarnos esta conversación registrada el 2 de julio en su oficina del Ministerio de Agricultura? Herrera intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su cerebro trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una explicación para lo inexplicable. Esa grabación debe estar sacada de contexto. Las cooperativas son ¿voluntarias?, preguntó Petro activando nuevas imágenes en las pantallas. Lo que apareció dejó a Herrera completamente sin palabras. Fotografías de las invasiones urbanas donde vivían las 2.847 familias en condiciones de miseria absoluta. Estas fotografías fueron tomadas la semana pasada, explicó Petro. Muestran las condiciones de vida actuales de las familias que voluntariamente vendieron sus tierras a través de sus cooperativas. ¿Puede explicar cómo familias que supuestamente se beneficiaron del cooperativismo ahora viven en extrema pobreza? Las imágenes mostraban un horror social indescriptible. Niños desnutridos, adultos mayores sin atención médica, familias completas viviendo en ranchos de lata sin servicios básicos, todo esto a pocos kilómetros de los megalatifundios que habían sido sus tierras ancestrales. Herrera se había derrumbado completamente, con las manos temblando y el sudor corriendo por su frente. Presidente, esto requiere análisis técnico detallado, murmuró con una voz que era irreconocible. Por supuesto, respondió Petro activando una segunda grabación aún más devastadora. La familia González ya firmó la venta forzosa de su finca. Se escuchaba claramente la voz de Herrera. 40 años trabajando esa tierra y se la compramos por 15 millones cuando vale 180 millones. Es el despojo perfecto, completamente legal. Esta grabación, explicó Petro, corresponde a la familia González, que perdió 127 hectáreas que habían estado en su familia durante 4 generaciones. ¿Puede explicar por qué describía esta transacción como despojo perfecto? Carlos Herrera, el hombre que durante 8 años había sido considerado el defensor más dedicado del campesinado colombiano, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Se puso de pie tambaleándose, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota total y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el inicio de una nueva era en la justicia agraria. No puedo. Las familias, Dios mío, ¿qué hice con toda esa gente? Mientras Herrera salía de casa de Nariño completamente destruido por el peso de haber reconocido públicamente la destrucción de miles de familias campesinas, Petro continuó la transmisión que cambiaría para siempre la política agraria colombiana.
Compatriotas, dijo dirigiéndose directamente a los ciudadanos con una gravedad que reflejaba la magnitud de la traición expuesta. Lo que acabamos de presenciar es la confesión del despojo agrario más sistemático y cruel en la Colombia moderna. Durante 8 años, el funcionario encargado de proteger a las familias campesinas las despojó utilizando las herramientas mismas del Estado. En las pantallas aparecieron estadísticas que mostraban la magnitud real del desastre. 2.847 familias despojadas, 450.000 hectáreas robadas, 23 millones de dólares en beneficio personal del ministro y más de 12.000 niños campesinos que habían perdido su herencia ancestral. La operación Tierra Nuestra, reveló Petro, ha identificado que Carlos Herrera convirtió el cooperativismo en un arma de despojo masivo. Cada cooperativa que creaba era una trampa legal diseñada para robar las tierras más productivas del país a las familias más vulnerables. Pero la revelación más importante estaba por venir. Petro anunció que esa misma noche comenzaba el proceso de reversión más grande en la historia agraria de Colombia. Todas las tierras despojadas serían devueltas inmediatamente a las familias originales. Ni una hectárea más, declaró Petro con autoridad presidencial, permanecerá en manos de quien la robó, utilizando la confianza sagrada que el campesinado depositó en las instituciones del Estado. En las siguientes 48 horas, Colombia implementó la operación de restitución agraria más grande y rápida de su historia. 15.000 efectivos, entre militares, policías, notarios, registradores y trabajadores sociales, se movilizaron para devolver inmediatamente las tierras robadas a las 2.847 familias despojadas. La operación incluía reversión inmediata, anulación de todas las ventas forzosas y devolución automática de títulos de propiedad a las familias originales. Compensación total, pago inmediato de 450 millones de pesos a cada familia por los daños causados. Durante el despojo, apoyo productivo, entrega de semillas, herramientas y créditos blandos para reactivar inmediatamente la producción campesina. Justicia social, procesamiento penal de todos los funcionarios involucrados en el esquema de despojo. Pero la evidencia más conmovedora se descubrió esa misma noche en las oficinas de Agroindustrias Herrera. Había una sala completa dedicada a exhibir fotografías antes y después de las tierras despojadas. En las fotos antes se veían pequeñas fincas familiares, con cultivos diversos, casas humildes pero dignas, niños jugando entre los cultivos, familias trabajando unidas. En las fotos después se veían extensiones uniformes de monocultivos, maquinaria industrial y ningún rastro de presencia humana. Herrera había documentado meticulosamente la destrucción del campesinado tradicional como si fuera un logro empresarial del que sentirse orgulloso. 72 horas después de su colapso público, Carlos Herrera fue arrestado en su hacienda principal, mientras intentaba destruir documentos que probaban conexiones con 340 cooperativas adicionales en otras regiones del país. Con él fueron capturados 89 cómplices, incluyendo funcionarios que facilitaron el despojo, notarios que legalizaron ventas fraudulentas y abogados que diseñaron los contratos trampa. El juicio, que comenzó 6 meses después, se conoció como el Juicio del Gran Despojo, y durante 178 días, Colombia fue testigo de la documentación más completa de crímenes contra el campesinado que se había registrado en el continente. Las pruebas presentadas eran abrumadoras. 567 horas de grabaciones que documentaban cada aspecto del esquema criminal. 2.847 cooperativas falsas con cláusulas diseñadas para el despojo.
testimonios de las familias despojadas, describiendo la destrucción de sus vidas, documentos que mostraban el desvío de $23 millones hacia cuentas personales y mapas que revelaban la planificación sistemática del despojo. El momento más devastador del juicio llegó cuando Esperanza González, la campesina de 67 años, testificó, representando a las 2.847 familias. Señor ministro, le dijo directamente a Herrera, usted nos prometió prosperidad y nos trajo miseria. Nos prometió desarrollo y nos trajo despojo. Nos prometió que nuestros hijos tendrían futuro en el campo y nos dejó sin tierra para heredarles. ¿Cómo duerme usted sabiendo que destruyó la vida de tantas familias que confiaron en sus palabras? Herrera, confrontado con la mirada de la anciana cuya familia había perdido 4 generaciones de trabajo, no pudo responder. Por primera vez en el juicio, se quebró completamente y juró ante la magnitud del daño que había causado. El 15 de enero de 2026, Carlos Herrera fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de despojo agrario sistemático, 2.847 cargos, defraudación agravada al patrimonio campesino, lavado de activos rurales, concierto para delinquir contra el campesinado, abuso de autoridad con fines de enriquecimiento personal. Además, se ordenó la confiscación total de sus bienes y su redistribución entre las familias afectadas. Pero más importante que el castigo fue la transformación completa del sistema agrario nacional. Petro implementó la reforma agraria de transparencia más avanzada del mundo. Protección absoluta. Las tierras campesinas familiares recibieron protección constitucional especial que las hace inembargables e inalienables por deudas externas. Cooperativismo transparente. Nuevas cooperativas con supervisión ciudadana permanente y rotación obligatoria de directivos cada 2 años. Registro público rural. Todas las transacciones de tierra rural son públicas y requieren aprobación comunitaria de los vecinos. Defensoría campesina, institución especializada en proteger los derechos territoriales de pequeños agricultores. Prohibición de megalatifundios. Límites constitucionales a la concentración de tierra en manos de pocas personas o empresas. 2 años después del día que cambió la estructura agraria de Colombia, el país había logrado la distribución de tierra más equitativa de América Latina. Los resultados fueron extraordinarios. 2.847 familias campesinas recuperaron sus tierras ancestrales y triplicaron su productividad. La producción de alimentos campesinos aumentó 189%. La agricultura familiar diversificada consiguió 450.000 hectáreas, volviendo a ser trabajadas por familias en lugar de corporaciones. El modelo colombiano de protección campesina fue adoptado por 23 países. Se recuperaron completamente los $23 millones robados para programas de desarrollo rural. Esperanza González, ahora de 69 años, se convirtió en líder nacional del movimiento de protección de la pequeña propiedad rural. Perdimos nuestra tierra, pero recuperamos nuestra dignidad. Carlos Herrera nos robó las fincas, pero no pudo robarnos el amor por la tierra ni las ganas de trabajarla. Ahora nuestros nietos van a heredar no solo la tierra, sino la certeza de que nadie se las puede quitar. Petro, en el 2º aniversario de la restitución masiva, hizo una reflexión que resumió la lección más profunda. Carlos Herrera nos enseñó que la concentración de tierra no es desarrollo rural, es destrucción del campesinado. Su crimen marcó el final de la época donde los funcionarios podían despojar campesinos utilizando la confianza que depositaban en las instituciones. Hoy Colombia demuestra que la tierra debe ser para quien la trabaja, no para quien tiene el poder de robarla.
Carlos Herrera, desde su celda en la cárcel agraria, donde cumple condena trabajando en proyectos de seguridad alimentaria para comunidades vulnerables, escribió una carta que se lee anualmente en todas las cooperativas rurales del país. Convertí la herramienta de desarrollo campesino en arma de despojo. Utilicé la confianza sagrada que las familias rurales depositan en el Estado para robarles lo más preciado que tenían, la tierra de sus ancestros y el futuro de sus hijos. No fui un ministro innovador, fui un despojador sistemático que destruyó el sueño campesino de miles de familias. Cada hectárea que robé era el futuro de una familia que confiaba en mis promesas. Mi condena no es solo legal, es moral, y la cargaré hasta el último día de mi vida. La hacienda principal de Herrera fue convertida en la Escuela Nacional de Cooperativismo Campesino, donde se enseña a líderes rurales de todo el continente cómo proteger las tierras familiares de esquemas de despojo. Y en la entrada principal hay una placa con tierra de las 450.000 hectáreas restituidas y una promesa grabada en piedra. La tierra es para quien la trabaja, no para quien la roba. La cooperación es para el desarrollo campesino, no para el despojo latifundista. La confianza rural es sagrada, no negociable. Nunca más el Estado será cómplice del despojo campesino. Si crees que este tipo de protección a la pequeña propiedad rural debe implementarse en todos los países de América Latina, comparte este video. En un mundo donde funcionarios pueden despojar familias campesinas con documentos falsos, necesitamos sistemas que protejan la tierra de quienes la trabajan con sus propias manos. ¿Y tú, conoces familias rurales que han perdido sus tierras por deudas o engaños? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia con el despojo agrario. La vigilancia ciudadana de la tenencia de tierra puede proteger el futuro del campesinado.